Hola, muy buenas. En este primer vídeo vamos a dar los primeros pasos con la API de Revit. Vamos a seguir un tutorial oficial de la web de Autodesk donde se explica cómo crear tu primer plugin desde cero y sin conocimientos previos de programación. La idea es ver que realmente podemos llevar Revit un poco más allá y entender cómo funciona todo el proceso básico. El tutorial está dividido en varias lecciones que podéis ver aquí, pero en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en la lección número 1. Esta lección sirve para crear un add-in muy sencillo y comprobar que todo está correctamente configurado y que el plugin aparece y funciona dentro de Revit, ¿vale? Para seguir el tutorial vamos a necesitar tres cosas: Revit, Visual Studio y el bloc de notas de Windows. Con esto, suficiente para empezar. En la lección número 1 aparecen un par de archivos para descargar, pero con el archivo del modelo, el que pone hotel de ejemplo, ya nos vale. Si lo abrimos, yo ya lo tengo aquí abierto, veremos que es un modelo muy simple, pues perfecto para hacer pruebas. Y si nos vamos a la pestaña de complementos o add-ins, veremos que no aparece ningún comando externo todavía, que es justo lo que vamos a crear en este vídeo, ¿vale? Bien, para crear el plugin de Revit necesitamos generar dos archivos distintos. Por un lado, un archivo DLL, que es el plugin en sí, el código compilado, y por otro, un archivo con extensión .addin, que es simplemente un manifiesto. Este archivo no tiene código, es un mapa que usa Revit para saber qué plugin cargar y dónde encontrarlo. Este archivo tiene que guardarse en una carpeta concreta que veremos más adelante. Bien, pues con esto claro, vamos a abrir Visual Studio y a crear un proyecto nuevo. Le tenemos que dar a Create New Project y filtramos por lenguaje de C#, All Platforms y Library, ¿vale? De las opciones que aparecen, seleccionamos Class Library y seguimos. Aquí nos pide un nombre para el proyecto. Podemos poner el que queramos, pero yo voy a usar el mismo que aparece en el tutorial de Autodesk, que es Lab 1 Place Group. Después elegimos la ruta donde guardarlo. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio, dentro de una carpeta que voy a llamar Test. Y volvemos a Visual Studio. Marcamos la opción de colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. Continuamos. Por último, seleccionamos .NET 8.0, que es la versión con soporte a largo plazo. Y dejamos que Visual Studio cree el proyecto. Ahora, tenemos que decirle a Visual Studio que este proyecto va a usar la API de Revit. Para eso tenemos que ir a Dependencies, hacemos clic derecho y vamos a Add Project Reference. Desde aquí buscamos la carpeta donde está instalado Revit, que sería esta de aquí arriba, y añadimos dos archivos. Aquí están todos los DLL que utiliza Revit para funcionar y los que nos interesan a nosotros son el Revit API.dll y Revit API UI.dll. Un detalle importante, estas dos librerías no son lo mismo, ¿vale? Revit API contiene la parte más lógica y de base, mientras que API UI tiene todo relacionado pues, con la interfaz de usuario. Una vez añadidas, hay que cambiar una propiedad importante. Si seleccionamos cada referencia y abrimos sus propiedades, tenemos que cambiar copy local a no. Esto es clave para que Visual Studio no copie estos DLL dentro de nuestro plugin. Revit ya tiene esos archivos y si no indicamos que no haga una copia local, se puede duplicar, lo que puede generar problemas, además de hacer el plugin innecesariamente pesado. Con toda esta configuración lista, ya podemos escribir el código. Si vamos a la web de Autodesk, veremos que el código de ejemplo está completo para copiar y pegar. En el tutorial recomiendan escribirlo línea a línea para aprender mejor, pero para este caso, para este vídeo en concreto, vamos a copiarlo directamente para centrarnos en el flujo general, ¿vale? Una vez pegado el código, guardamos el proyecto y ahora vamos a Build Solution. Y Visual Studio compila el proyecto y genera el primer archivo que necesitábamos, el primer DLL, ¿vale? Es posible que aparezcan algunos warnings, en este caso en concreto no afectan al funcionamiento del plugin, pero vamos a quitarlos para dejar el proyecto limpio. Para ello entramos en las propiedades del proyecto,
en la pestaña general y cambiamos donde pone Platform Target a por 64. Más abajo, en Suppress Specific Warnings, añadimos el código MSB3277, que es el que aparece un poquito más abajo. Con esto volvemos a compilar y comprobamos que no aparecen las advertencias. Cuidado porque no siempre hay que suprimir los warnings, pero en este ejemplo se puede hacer sin ningún tipo de problema. Ahora que tenemos el DLL, nos vamos a crear el manifiesto, el .addin. Este archivo es el que Revit va a leer al arrancar para saber dónde está el plugin que queremos cargar. Para crearlo, muy sencillo, usamos el bloc de notas y copiamos el contenido que aparece en la web de Autodesk. Importante, en una de las líneas aparece la ruta al DLL. Esta ruta, lógicamente, no coincide con la nuestra, así que la sustituimos por la ruta real donde está nuestro proyecto, que si os acordáis era la carpeta del escritorio. Hay que llegar hasta la misma carpeta que pone en el manifiesto de ejemplo. Nos aseguramos bien, tal que así, pegamos. Después guardamos el archivo. Es importante hacerlo correctamente. Entonces guardamos como, escribimos el nombre del archivo, My First Revit Plugin, y añadimos manualmente la extensión, un punto y addin. Y cambiamos el archivo de txt a all files. Yo lo voy a guardar en el escritorio y ahora lo copiaremos a la carpeta que usa Revit para leer los addins. Esta carpeta está dentro de Program Data. Program Data es una carpeta que por defecto está oculta, así que hay que desocultarla y ponerla visible. Entramos y ahora vamos a Autodesk, Revit, Addins, elegimos el año de nuestra versión, en mi caso 2025, y allí lo pegamos. En cuanto hacemos esto, Revit ya tiene toda la información necesaria para encontrar el DLL, y si volvemos a Revit y abrimos la pestaña de complementos, veremos que aparece la opción de External Commands. Y con esto ya tenemos nuestro primer plugin funcionando. Si lo ejecutamos en el modelo de ejemplo, seleccionamos Lab 1 Place Group, elegimos un grupo y podemos colocarlo en otra ubicación. Este plugin en sí no es especialmente útil a nivel profesional, pero no era el objetivo. El objetivo era entender todo el proceso, crear el proyecto, generar el DLL, crear el manifiesto y ver cómo Revit carga y ejecuta un addin. A partir de aquí, pues ya tenemos la base sobre la que construir herramientas más complejas. Por ejemplo, ahora mismo el usuario puede seleccionar cualquier cosa que no sea un grupo, lo que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en la siguiente lección veremos cómo controlar mejor la selección y cómo hacer algo más útil. Por ejemplo, copiar un grupo en múltiples habitaciones a la vez. Espero que os haya gustado este primer vídeo y nos vemos en los siguientes.